Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El personal de la OS7 de Carabineros realizó un retiro voluntario de aparatos tecnológicos en la casa de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La fiscal regional de Los Lagos confirmó la incautación en el marco de la investigación por delitos como negociación incompatible, cohecho y tráfico de influencias en el marco de la causa relacionada a Codelco con la empresa consorcio Velaz Movitec. ¿Usted ha escuchado hablar del caso de la muñeca bielorrusa? Bueno, para que usted lo relacione, a eso se refiere. La defensa de la suspendida ministra informó que colaborarán con la justicia y que pidieron copia de los chats que ella tiene con Luis Hermosilla. Así también es parte de lo que desea la defensa, es corroborar que todo lo que ha salido publicado es exactamente como obra en el teléfono. Es una constatación, sencillamente. Así también se dio a conocer que presentó 2 acciones dirigidas al Pleno de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, con el objetivo de que se decline la petición para acceder a los chats por parte del máximo tribunal. Y en otra parte, a la defensa de Vivanco, que le fue mal hasta ahora, es en solicitar los antecedentes de los cuales dispuso el Pleno de la Corte Suprema para suspender y abrir un cuaderno de remoción contra Ángela Vivanco, porque el Pleno de la Corte Suprema recogió antecedentes en un entorno de abogados, notarios, otros tribunales, con lo cual tuvo a la vista los datos con los cuales tomó la medida. La defensa entonces dice, ¿me puede entregar los datos con los cuales tomó la medida? Y la Corte Suprema le ha dicho esta tarde, no. La defensa entonces tendrá que ver cómo defiende de esa causa en particular a la ministra, pese a que probablemente va a ser acusada constitucionalmente y que no la tiene fácil, dicho por todos los analistas y políticos, pero es ministra de la Corte Suprema. Vamos a la mesa. Y nos acompaña esta noche el exministro, ex embajador, Genaro Arriagada. Genaro, un gusto tenerte aquí, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues un gusto tenerte porque, bueno, protagonista de los últimos 40 años de la política chilena, y no exagero, desde muchos lugares, desde muchos frentes. Me he acordado mucho de ti porque tú fuiste, desmiénteme o corrígeme, uno de los organizadores clave en el recuento paralelo del no, el 5 de octubre del 88. ¿Tú dirigías eso? Me vino a la memoria ahora en este momento, no lo hablamos antes. ¿Tú lo dirigiste eso, no? Yo creo que no. Es decir, lo dirigió el Comando del No, del cual yo era el jefe. Pero nosotros creamos un grupo especial para ver el recuento paralelo. De acuerdo. Y ese grupo especial lo construimos sobre la base de un especialista norteamericano que se llama Glenn Cowan, que era un tipo, como pasa en Estados Unidos, que había pasado 30 años dedicado a investigar todos los fraudes electorales del mundo y en consecuencia tenía el repertorio completo. Y nos dijo un par de frases que las tomamos de inmediato. Cuando uno defiende un fraude, se defiende de un fraude, uno tiene que tener resultados mesa por mesa. Ya. Pero ustedes no acepten jamás que los inviten a unos lugares donde les van a poner unos computadores preciosos y les van a dar un resultado nacional. Ustedes tienen que bajar a mesa por mesa. Y ahí nosotros encargamos a 2 personas, a Germán Quintana y a Marner, a Gonzalo Marner. 2 dirigentes políticos muy jóvenes en esa época. Muy jóvenes. Y ellos armaron esta cosa bajo el paraguas del Comando del No, en el cual yo era el jefe y yo tenía 2 subjefes, que eran Enrique Correa y Ricardo Solari. Y en consecuencia, ahí armamos eso. Me acordé de eso porque es exactamente lo que ocurrió la noche del 28 de julio en Venezuela.
Claro, porque las famosas actas son el fruto de un trabajo hecho por la oposición a sabiendas que el régimen de Maduro iba a hacer un fraude. Y se preparó con tecnología. Esa época tuya no había la tecnología que hay ahora. Era con papelitos, yo recuerdo. Sí, claro. Papelitos, muchachos en bicicleta, que salían al jefe anotado en su mesa, iban a un jefe de local, ese jefe de local iba al jefe comunal, ese jefe comunal probablemente se lo llevaba a usted. Exacto. Así era, ¿no? Así era. En bicicleta, lo recuerdo. Ahora, hoy día no es con bicicleta, hoy día es con fotos en WhatsApp, de las actas, códigos QR y código alfanumérico. Es distinto, pero el concepto es el mismo. Claro. La capilaridad del control ciudadano. Y eso fue lo que nosotros le dijimos perdón, esto que no parezca chochera, pero unos 3 días antes del... Es que si no es chochera lograr evitar un fraude, dime qué puede ser chochera, ¿no? Bueno, un orgullo. Unos 3 días antes del plebiscito, me citó a su oficina el jefe de la segunda división del ejército, vale decir, Santiago, el más numeroso. Y el general es un buen tipo, duro. Entonces me dijo una cosa más o menos así. Me dijo, mire, señor Arriagada, yo he averiguado sobre usted. Usted es un demócrata. Muchas gracias, general. Entonces, pero usted está rodeado de gente que no son demócratas. Entonces dije, sí, algunos. Y usted también. Entonces ahí se rió un poco porque estaba con sus ayudantes y me dijo, mi problema es el siguiente. Si nosotros ganamos, vamos a reconocer el triunfo. Si ustedes ganan, vamos a reconocer el triunfo. Pero si nosotros ganamos, ustedes no van a reconocer jamás el triunfo. Y yo le dije, momento, general, nosotros tenemos un recuento mesa por mesa. Y en consecuencia, si yo llego aquí a decirle que en Huechuraba ganamos 52-48, no me crea. Pero si yo llego aquí con que en la mesa 42 de mujeres nosotros tuvimos 51 votos y el sí 48, lo cotejamos y está claro. En consecuencia, nosotros no podemos hacer fraude. Y ustedes tampoco. Y es lo mismo de Venezuela, ¿no? ¿Ah? Es lo mismo de Venezuela y allí la dictadura... Porque lo que pasa es que... ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué la oposición con los datos en Venezuela no pudo dar vuelta el fraude? Bueno, el caso de Venezuela, yo soy muy amigo de la María Corina Machado y de su gente y de la oposición democrática. Yo trabajé más o menos unos 10 años pro bono con ellos y estábamos claros que en esta materia o se tenían resultados a nivel de mesa o no había manera de probar un fraude. Y María Corina tenía una organización que se llamaba Súmate, que era una organización muy grande para estas cosas, y ellos hicieron eso. Y en consecuencia, cuando se produjo el hecho, tal cual como lo describía este norteamericano, de que les dijeron ustedes perdieron 58-42, ellos dijeron no, vamos a las actas. Y en eso están. Y ellos habían recogido actas. Y en consecuencia ellos tienen las actas. Y Maduro no tiene las actas. Y en consecuencia ellos... O sea, las tiene pero no las quiere mostrar porque saldría derrotado. Sin duda. Porque si las mostrara es la prueba de su derrota. En consecuencia hay unos vasos comunicantes. La oposición venezolana es muy distinta que la oposición chilena. Pero hemos tenido siempre un cordón umbilical. ¿Y de qué le sirvió, en buenas cuentas, hasta el día de hoy, a la oposición haber hecho ese trabajo capilar, mesa por mesa, departamento por departamento? Bueno, le sirve de no poco, porque cuando llega la gente de la Comunidad Europea, o cuando llega la gente de Estados Unidos, o cuando llega la gente de Chile, los tipos le dicen, mire, aquí están los resultados mesa por mesa. Esto es nuestra información. Y tú con los años en política, ¿ves que el exilio de Mundo González, la detención de Perkin Rocha, que son líderes locales, y varios otros, muestra el ascenso de Diosdado Cabello a un doble ministerio, o sea, más cerca todavía del poder, las bravatas de Jorge Rodríguez, en fin, suma y sigue.
¿Es una demostración de que está firme o de que está débil Maduro? Bueno, yo creo que él está muy débil. Y está muy débil por 2 o 3 razones. Una económica, ha destruido el país. Este es el caso de la catástrofe económica más grande que ha habido en América Latina. En 10 años redujo el Producto Interno Bruto a la cuarta parte de lo que era. Destruyó la industria petrolera. Cuando llegó Chávez al poder, PDVSA producía 3.100.000 barriles. Hoy día produce entre 700 y 800.000. Vale decir, hoy día Venezuela no cuenta en el mundo de los grandes mercados petroleros. Es un actor menor. Teniendo las mayores reservas del mundo. Más que Arabia Saudita si consideramos los crudos ultrapesados. Ahora, la segunda cosa por qué es más débil es porque, a diferencia de Cuba, en Cuba la gente se fue a Miami y dejó todo botado. En Venezuela, en cambio, hay una oposición real, con todas sus fallas, pero hay oposición. Es cierto que es muy difícil tener un diario, pero en el mundo contemporáneo, con internet y otras cosas... De hecho está el Pitazo, de hecho está el Nacional en web, que es una cosita chica, y hay medios que están haciendo el trabajo. Claro. En segundo lugar, todavía quedan restos de los antiguos partidos. Adeco y Copey. Adeco y Copey son partidos muy arruinados hoy día, particularmente Copey. Pero el Partido Comunista Venezolano está en la oposición a Maduro. Y la cantidad de partidos políticos no es tan grande como acá, pero hay una oposición. Y tienen un liderazgo que les permite convocar a la gente y llenar las calles de Caracas con 200.000 personas. Tú eso no lo puedes hacer en Cuba. En consecuencia, aquí hay una oposición real. Y una líder, para ser franco, una mujer que debiera figurar. Una vez Kennedy escribió un libro que se llamaba Perfiles de Coraje. María Corina debiera ser un capítulo, porque cuando tú la ves a ella caminando sola, desarmada, sin guardias, sin chalecos antibalas, enfrentando a una policía miserable, una policía criminal, y a un ejército que se dice que tiene 300 generales, y esta mujer sola, caminando por la calle, donde no le permiten subirse un avión, es realmente una cosa admirable. Creo que son 7 o 9 años que ella no se puede subir un avión, le tienen cortadas todas las posibilidades de hacer política. Por supuesto. Genaro, para cambiar de tema, porque me interesaba tu visión de Venezuela y la transición, o el cómo derrotar o cómo deshacerse de una dictadura molesta, porque tú lo viviste. El 10 de diciembre es el cambio de mando, en teoría. ¿Cuál es tu apuesta, tu olfato? ¿Llega Edmundo González Urrutia a Miraflores o se mantiene el dictador? Con las cartas que hoy tenemos sobre la mesa. Con las cartas que hoy tenemos en la mesa, yo diría que el poder de Maduro es puramente policial y militar. No es social, no es económico, ni es petróleo. Ese es un poder no menor. Al frente tú tienes un Maduro que está completamente aislado. Sus únicos 2 amigos en América Latina son la dictadura ultracorrupta de Daniel Ortega con su mujer, la Rocío Murillo. Rosario Murillo. La Rosario Murillo. Y Cuba, que hoy día vive una tragedia económica enorme. Sí. Una tragedia. Cuba ha perdido en los últimos 2 años el 18% de su población. De la población. Hay edificios vacíos completos, claro. Es impactante. Y en consecuencia, tú tienes un gobierno muy aislado, que se ha dedicado a pelear con sus únicos posibles aliados, que podrían ser Lula, que Lula en un momento determinado llamó a votar por Chávez,
y por Petro. Entonces, no tiene ningún apoyo significativo. La Unión Europea lo detesta. Estados Unidos. Putin y Xi Jinping. Sí, pero Putin tiene su propio Bueno, lío. pero China, y a Claro. China... China, cierto, China tiene una relación con Venezuela que Sí, pero no le puede prestar plata eternamente. no, claro, y llegó el momento de Sí, cobrar. de cobrar, eso es lo que decía la prensa internacional. Claro. ¿Quién crees que llega el 10 de diciembre? Yo diría 50 y 50. Muy democristiano tu respuesta. No, porque, mira, lo que pasa con las dictaduras es que las dictaduras son muy, muy duras, pero de repente estallan. Y ahí es como un cristal cuando se quiebra en todos los sentidos. Entonces, cuidado. Te traigo a Chile de nuevo. El presidente de la República ha anunciado en este contexto de 11 de septiembre que estamos, que se presentará, o más bien se le dará toda la urgencia necesaria en materia legislativa a un proyecto de derogación de la ley de amnistía. Y la verdad, los que somos más viejos, fuimos hacia atrás. La ley de amnistía. ¿Qué fue esa ley de amnistía? ¿Qué sentido real tiene y qué importancia, a tu juicio, tiene eventualmente derogarla? Bueno, la ley de amnistía fue una norma que se recetaron todas las dictaduras militares, que fue que establecer una amnistía respecto de los delitos que habían cometido. Claro. Y eso fue igual en Brasil, fue igual en Argentina. Pero en Chile la ley de amnistía nunca, y lo digo responsablemente, nunca se aplicó durante los gobiernos democráticos. Nunca la aplicó Elwin, nunca la aplicó Frei Ruiz-Tagle, Lagos, Bachelet, Sebastián Piñera. En consecuencia, es una ley que no ha tenido vigencia. En el caso de los detenidos desaparecidos, se estableció un acuerdo que tú lo conoces mejor que yo, y es que la desaparición de una persona hace que el delito sea permanente. Y al ser permanente, el secuestro permanente... Una figura jurídica innovadora. Claro, una figura jurídica que hace imposible la amnistía. En consecuencia, yo creo que el presidente en este caso ha hecho un gesto, pero no es una gran cosa. Además, ¿Más simbólico que real, a tu juicio? Más simbólico, pero también puede tener efectos bien complicados. ¿Por qué? Porque si tú derogaras la ley de amnistía, tal vez se van a crear problemas hacia atrás. ¿Me entienden? A ver. Pero cuando tú dictas una ley que favorece a un crimen, todos los que han cometido ese crimen pueden utilizar la legislación diciendo: yo quiero la legislación mejor pro reo. Pro reo, claro. El cambio de una ley no me puede afectar. Claro. Y en consecuencia, no creo que sea una gran cosa. Yo creo que hay otras cosas que son más importantes. Creo que el plan de búsqueda es muy importante. 1.100 chilenos y chilenas aún no se sabe dónde están. Conocido, sin duda. Monstruosa. Desde el día 1, pero más aún habiendo pasado 51 años. Sí, no, claro. Eso es un hecho, una herida abierta en el país. Y lo otro es que también en esta materia yo creo que hay cosas que yo no estoy muy de acuerdo. A ver. Es políticamente incorrecto, pero yo creo que si a la gente que fue a declarar a la Comisión Walech Que es un proyecto. se les aseguró de que sus declaraciones iban a quedar guardadas por 50 años, yo creo que hay que respetar ese cuadro. No me parece que se pueda abrir eso a menos que la persona lo solicite. Tú, yo, mucha gente hemos estado con gente que ha sufrido tortura. La tortura es atroz porque deja una memoria
deja una sensación de... Una huella no solo física, sino psicológica. Psicológica, que hay ¿me que entiendes? respetar. Y entonces abrir eso para que una persona pueda llegar y una institución ajena llegar y averiguar su confesión sobre la violación de que fue objeto, sobre las humillaciones. Yo personalmente, que he sido siempre un sostenedor de las políticas en materia de verdad, justicia, reparación, en este caso yo creo que no es bueno desconocer el acuerdo de los 50 años. Genaro, esta noche ha muerto Alberto Fujimori, un personaje de la política latinoamericana de los últimos 40 años, del 90. Él emerge de un profesor de la Escuela de Agronomía de la Universidad de San Marcos, si no me equivoco, de manera muy sorpresiva el último mes de campaña cuando Mario Vargas Llosa iba a ganar y aparece este profesor muy raro, muy especial, de origen asiático, japonés, irrumpe y gana. Y gana y a los 2 años da un autogolpe y enfrenta al terrorismo, que era horroroso, a la hiperinflación, pasa 25 años preso por violación de los derechos humanos, en fin. Hasta ahora, hace un par de meses nada más, se declaró candidato presidencial con 86 años, todo un personaje con claros y oscuros. ¿Cómo define en pocas palabras este personaje que se ha ido? Ay. ¿O qué marcó? ¿Lo conociste? La situación peruana es tan compleja, porque Perú, hasta antes de Fujimori, tenía un sistema de partidos que más o menos funcionaba. Había un partido de izquierda, estaba el APRA, habían partidos de derecha, y con Fujimori entra un ventarrón que arrasa con todo y empieza un populismo desenfrenado, del cual él es uno de los autores. Y entonces los partidos políticos dejan de tener nombre, ya no son socialistas, no son APRA, no son liberales, sino que son vamos Perú. Perú posible. Perú posible, ¿me entiendes? Y entonces ahí recogen... Acción Popular es la última del Fujimorismo, si no me equivoco. Sí, claro. Pero va cambiando con mucha frecuencia. Va cambiando. Es el Fujimorismo. Claro. Y es como entonces, el peronismo. Ahora, Fujimori se hace cargo de una situación horrible. Porque estaba la hiperinflación de Alan García. Cuando Alan García sale del gobierno, la inflación en Perú, puede que me equivoque, pero tan mala memoria no tengo, era del orden del 4.300% anual. Y en consecuencia hay que hacerse cargo de la hiperinflación. Y está una organización criminal que, porque se concentró en los más pobres, en los que no tienen derechos, en los que no tienen justicia, que son las regiones más pobres de Perú, y que costó. Hay un informe de una comisión de verdad y reconciliación que detectó que el terrorismo... ¿Tú te refieres a Sendero Luminoso? Sí, el terrorismo Sendero Luminoso tiene este nombre Sendero Luminoso, pero es de origen marxista. Porque maoísta, porque el nombre de Sendero Luminoso viene de un escrito de Marx que dice que, ponte tú, la dictadura del proletariado es el sendero luminoso para la justicia. Y entonces ahí queda esto como Sendero Luminoso. Pero Sendero Luminoso, en su criminalidad, desata una contrafuerza, que es una policía sin control, que mata y asesina del mismo modo que Sendero Luminoso. Y este informe de verdad y reconciliación, creo no equivocarme, pero señaló que el número de muertos en esta guerrilla y contraguerrilla había sido superior a los 60.000 personas. Ese fue el costo de la lucha contra el terrorismo. Y Fujimori fue
fue el que encabezó la represión, pero al frente tenía, para no hacer una visión puramente maniquea, al frente tenía a Abimael Guzmán, que era un criminal serial. Este profesor... Y no era el único grupo, estaba el MRTA de Carpa. También estaba el MRTA, sí, claro, así es. Había más grupos. Había más grupos. Y también, conjuntamente con la represión policial, iban los paramilitares y la... Pero, quiéralo o no, la población en Perú, yo estaba mirando ahora televisión hace un rato, cuando ocurrió la muerte, tiene un porcentaje... Es presencia, ha perdido a su hija, Keiko Sofía Fujimori, ha perdido las últimas 2 elecciones por menos de un punto porcentual de diferencia. El fujimorismo está vivo y lo que la gente en la calle recuerda es el que logró enfrentar a la violencia. Como tú la narras, es así. Pero entonces algo pasa en Latinoamérica que la gente recuerda a esos tipos que la emprendieron criminalmente para sofocar violencia en la calle. Entonces... Me recuerda un poco a Bukele, aunque está en fase muy primaria, sí. Pero los salvadoreños en un 90% les gusta Bukele porque terminó con las maras. El cómo lo veremos después. Entonces hay una cosa ahí bien compleja de explicar. Bueno, y enseñar, yo creo que si salimos de esta... primero quiero expresar mi absoluto desacuerdo con las políticas de Fujimori y con las políticas de Keiko Fujimori, que es una organización corrupta que ha hecho mucho daño al Perú. Ahora, pero más allá de eso, el problema está en que cuando destruimos la convivencia y dejamos actuar a los violentos, entonces lo que tenemos es un deterioro de la vida en todos los sentidos. Y entonces aquí hay algunos cabezas calientes que llegan y plantean lucha armada. Bueno, si la predican se van a encontrar con el video del día de hoy que han hecho los republicanos, que es una apología del 11 de septiembre y una justificación de sus crímenes. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo por volver la política a unos cauces más normales. ¿Y Chile está en los cauces normales o siente que se está aproximando a los extremos? Yo creo que este país es mucho más sensato que sus élites. Yo creo que sus élites hoy día se dejan arrastrar por posiciones extremas. En la derecha, los republicanos y parte no menor de la UDI y de Renovación Nacional. Y en la izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio. Entonces, aquí lo que tenemos que crear es una manera de convivir donde puedan existir partidos socialdemócratas, socialistas, partidos liberales, partidos de derecha, porque a mí la derecha, cuando está sobre la mesa, no me molesta. Me molesta cuando empieza a golpear los cuarteles. Y entonces, ¿cómo no encontrar una vía para que no nos topemos mañana? ¿Quién manda hoy día desde la posición adversa, que es la tuya? ¿Ves que en la derecha están estas dos derechas, la que está sobre la mesa, la que está golpeando los cuarteles, o es una exageración del pasado? Y si es así, ¿quién manda hoy día en esa oposición? Nunca, o pocas veces, la derecha sale a públicamente a reclamar el golpe de Estado. Se reclama el orden. ¿Me entiendes? Pero yo creo que aquí hay dos derechas. Hay una derecha extrema y hay una derecha con la cual uno puede convivir. Yo creo sinceramente que uno puede convivir con vastos sectores de Renovación Nacional, con no pocos UDI y con Evópolis. Y en consecuencia no me gustaría ser un atado poniéndolos a todos en el mismo lugar. Pero cuando veo el discurso de Kast en Buenos Aires, cuando veo el discurso de sus acólitos aquí en
en Santiago en estos días, yo digo, cuidado, esos tipos están fuera de la convivencia. Y cuando veo estos que andan destruyendo el cementerio general, destruyendo los símbolos, esa gente también me provoca una profunda repugnancia. Y cuando digo repugnancia, estoy hablando de lo que pensaba el propio Carlos Marx y Engels cuando se enfrentaron a estos grupos y decían que estos son la hez de la sociedad. Y hay una hez de la sociedad que viene de la derecha y hay una hez de la sociedad que viene de la izquierda. Y si nosotros no somos capaces de crear algo entre medio, estamos mal. Genaro Arriagada, un gusto tenerte aquí después de un tiempo y que esperamos que sea pronto un reencuentro para conversar. Salen los temas así rápidamente contigo, nos falta el tiempo, no los temas. Perfecto, muchas gracias por invitarme. Nos faltó Estados Unidos, Genaro fue embajador en Washington, así que pero si te dejo más rato, nos sacan a los dos de aquí. Genaro, un gusto. Bueno, que te muchas gracias. Bien, como siempre. Hasta luego. Dame un segundo, no te cruces porque déjame decirle a la gente que si no puede tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tpy.cl. Y nos acompaña a través del Zoom Gilberto Aranda, profesor académico, doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Dónde está Gilberto? Aquí está. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, aquí el tema es variado, como te puedes imaginar, porque, claro, las imágenes de apoyo que tenemos detrás es el debate de Estados Unidos anoche, que obviamente vamos a entrar en él, pero sería un error desperdiciar tus conocimientos como experto en temas de estudios latinoamericanos con el reciente fallecimiento de Alberto Fujimori a los 86 años, un hombre que marcó los últimos 40 años o 50 años, 30 años más bien, de 34 para ser exacto, desde el 90 que asumió, del Perú. Los destinos del Perú hasta el día de hoy, con herencia de su hija, 2 veces candidata que ha perdido por un pelo, y no sería descartable que llegara Fujimorismo nuevamente al gobierno. En fin, ¿qué marca? ¿Por dónde rescatarías tú la figura histórica de este personaje tan complicado, ¿no? Creo que tienes razón cuando dices que se trata de un líder que sobrevoló permanentemente la situación política peruana, más allá incluso de su presidencia que se acaba el año 2000, esa década que gobernó el Perú, pero que posteriormente, ya fuera desde su refugio en Japón, o cuando sorprendió a Chile 2 años en este país para iniciar el proceso de extradición, para finalmente llegar a Perú, donde fue condenado y pasó 16 años de los últimos 20 y fracción detenido, incluso con una amnistía, por decir, un indulto. Esa es la palabra exacta, un indulto presidencial. De PPK. Exactamente, el 2017, que sin embargo en 2019 fue desautorizado por la Corte Suprema peruana, ante lo cual vuelve y bueno, en diciembre del año pasado logra salir definitivamente y pasa estos últimos 9 meses ya en libertad. Entonces se trata sin lugar a duda de un liderazgo que marcó esa historia de Latinoamérica. Yo diría 3 cuestiones. Uno, estabilización económica, algo que necesitaba urgentemente el Perú después de esa década
de los años 80, donde la hiperinflación era el pan de cada día. Enseguida una corrupción a borbotones, lo de los Vladivideos lo dejó al descubierto, y 3, violación a los derechos humanos retratados en La Cantuta y Barrios Altos. Diría que esos son los 3 puntos fuertes del legado de un liderazgo que inaugura Gilberto, lo que se llama. En el cuarto, ¿los dejas afuera por algo en especial? El haber enfrentado, porque es lo que se le reconoce en todas las reseñas, haber enfrentado el terrorismo, que tenía fundamentalmente Sendero Luminoso, ¿no está en su herencia, no está en el análisis histórico que hay que hacer de Fujimori? Bueno, la ecuación que siempre él trataba de colocar en la mesa era que una parte de esta lucha era el tema de la estabilización económica y la otra cara es definitivamente la lucha contra el terrorismo. Pero lo que pasa es que esa fue una guerra sucia, que significó también no solamente colocar a Abimael Guzmán, que murió hace 3 años atrás, la misma fecha. Esto es impresionante, ¿no? No solamente colocarlo tras las rejas como un animal, ¿no? Prácticamente exhibido de una forma poco ética. ¿Perdón? En el Callao, en la cárcel del Callao, si no me equivoco. Exactamente. No solamente aquello, sino que también da cuenta de una guerra sucia que significó violación hasta masiva de los derechos humanos en más de algún momento, y es por eso es que yo he preferido, optado que reconociendo que hubo una lucha contra el terrorismo, fue en circunstancias que llevó a la violencia contra los derechos humanos, a vulnerarlos. Pero sin lugar a dudas es un personaje que está inserto en la historia latinoamericana. Quiero decirle, ustedes recién vienen hablando del chavismo y del madurismo. Yo seguí atentamente también esa conversación que me pareció sumamente interesante. Y bueno, quiero decirles que esto que se llama autoritarismo competitivo, del cual hizo gala en algún momento Maduro, hoy día es autoritarismo hegemónico, pero ese autoritarismo competitivo pues lo inaugura la era Fujimori, y de alguna manera, a pesar de que están en las antípodas, se van conectando, ¿no? En esa fachada electoral de ir ganando elecciones, pero tras de eso una violación y un desprecio por los derechos humanos mayor. Lo bueno, entonces, para tu juicio, es la estabilización económica. Naturalmente, lo malo, violación de los derechos humanos. Y en el lado de lo bueno, el control a un terrorismo. No lo pones en esa balanza tú, no lo quieres dejar afuera por las razones que ya diste. Es que es cierto que hubo una lucha contra el terrorismo, yo no lo puedo negar, y ciertamente Sendero Luminoso y el movimiento rebelde Tupac Amaru fueron severamente golpeados por el Fujimorato. Y junto con aquello, si uno va a Lima, es muy fácil encontrarse con un taxista que te dice que añora esos tiempos, además de donde había un control de la delincuencia. Ciertamente hubo niveles de seguridad que incluso podríamos agregar un quinto, ¿no? Yo diría que además de ese cuarto y quinto nivel, el de la seguridad, el quinto, el cuarto, que es la lucha contra el terrorismo, que los otros 3 me parece que son los más potentes. Yo voy a reconocer que en un cuadro de crisis económica por inflación, donde la gente sabe que que en la mañana se despierta con un precio del pan que a la noche lo doble y lo triplica, y eso es una tragedia para la gente, ¿no? Yo eso lo reconozco, que hay una estabilización económica, pero junto con aquello tengo que decir que la corrupción quedó absolutamente al descubierto y que era una práctica cotidiana también. Y la violación a los derechos humanos, que son parte también de una guerra sucia, donde uno de los elementos es el tema de la lucha contra el terrorismo. Quiero pasar al tema que te habíamos convocado, que es el debate de anoche en Filadelfia. El primer debate, no sabemos si el último, todavía no se sabe a ciencia cierta si va a haber otro o no. La gente de Kamala Harris quiere hacer otro, desde el lado de Trump todavía no responden. ¿Qué te pareció ganador a ti? Porque da la impresión que anoche había una situación todavía no tan clara, y hoy en la mañana se decantaron las encuestas, los medios, los analistas
a sostener que Kamala Harris había ganado con bastante distancia. ¿Tú compartes ese análisis? Yo pienso que Kamala Harris ganó. Yo no diría que fue un knockout. Eso sí, tal vez se ha dicho que es prácticamente una victoria completa y total. Yo diría que ganó por una distancia apreciable, pero que también está muy lejos de lo que vimos el 27 de junio, cuando el presidente Biden se vio confundido en más de un momento. Lo que sí logró hacer morder el anzuelo, le puso algunas trampas a Trump, y Trump se quedó hablando de sí mismo y halagándose, ¿no? Donde es muy bueno en eso. El momento que me parece impresionante es cuando se habla de los mitines y ella le dice este tema de los mitines y él insiste en eso y se va perdiendo el hilo de lo realmente importante que era mostrar, por ejemplo, los temas económicos, donde particularmente al principio de la era Biden no fue nada promisoria. El tema también de la migración, donde ciertamente habla de 21 millones, son 10 a 11 millones, ¿eh? Porque igual 10 y 11 millones de personas que entraron es muy, muy importante, y él se pierde en aquello, se pierde, y en ese sentido, si uno piensa que un debate es una oportunidad para mostrar las fortalezas y eludir o ocultar las debilidades, estuvo mucho mejor Kamala Harris que Trump. Kamala Harris, que también dijo algunas cosas que no eran tan ciertas, pero evidentemente el rey de los bulos y de la pirotecnia verbal es Trump, y claramente los colegas le hicieron un buen ejercicio de chequeo rápido. Algunos que sostenían anoche, recién ocurrido, que estuve mirando varios análisis, nadie se atrevía a dar un resultado tan perentorio como el de hoy, así como que ganó Harris. Una de las cosas que decían para bien de Trump es que se había mantenido o logrado mantener en control. Se le notaba muy concentrado, que no miró jamás a Kamala Harris, sino que miraba siempre al frente. No se salió de madre, sabemos que tiene un carácter fuerte, un carácter irascible y que no es raro que a veces despotrique. Y anoche se mantuvo así. ¿Te parece que fue tan así? Y si eso lo ayudó o no, porque hay algunos que dicen, ¿dónde estaba el Trump verdadero? El Trump que dice las cosas por su nombre. Los que les gusta el Trump original, no las imitaciones. En ciertos momentos apareció con un grado de contención, desde luego, pero cuando él da rienda suelta al mito de los haitianos Sí, ingestando mascotas, me parece que ahí apareció el Trump de siempre, y la verdad es que fue un error porque terminó siendo corregido por los entrevistadores. Yo de verdad creo que los periodistas estuvieron muy bien. Estoy muy, muy impresionado por el buen desempeño periodístico, y también fue un momento para que un poco se burlara Kamala Harris. A mí me parece que Trump estuvo rígido, tenso. Es cierto que no explotó, como en otras ocasiones. Si me dicen que se contuvo y no llegó a explotar, es cierto. Pero sí se veía muy rígido, muy severo, un poco incómodo en ciertos momentos. Pienso que particularmente el momento que estoy citando, se notó que de alguna manera no estaba cómodo en ese lugar. El debate es como lo que veo en nuestra pantalla, ¿no? Estamos divididos en dos, y eso permite mucho ver y jugar con las reacciones y lo paralingüístico de ambos candidatos. Al mismo tiempo, Kamala se veía mucho más fresca. Yo diría que al principio exageró un poco, ¿eh? Si yo veo algunas debilidades también en Kamala, pero pienso que fueron mucho menos notorias. La veo más fresca, con mucha gesto, y al principio un poco exagerado, pero después agarró el hilo y fue mucho más matizado, y sin embargo todo lo paralingüístico, lo gestual, daba cuenta de sentirse cómoda frente a un rival que era severo y mirada al frente a los entrevistadores. Uno de los desafíos que tenía Kamala Harris era demostrarle al público, al electorado, que ella está a la altura de dirigir un Estado, porque Trump ya lo dirigió, para algunos bien, para otros mal, pero ya fue presidente. Ella tiene que mostrarse presidenciable. Ese es el desafío de un candidato. ¿Sientes que logró eso?
Creo que dos cosas eran los desafíos de ayer. Una era darse a conocer, ¿ah? Porque es impresionante, pero aunque es vicepresidenta de Estados Unidos, incluso hay sectores en Estados Unidos que no la conocen demasiado, y mostrar su programa. Yo creo que efectivamente se dio a conocer, pero lo que es la exposición de programa fue más bien parcial, porque estaba más bien este torneo entre dos contendientes donde ella muchas veces fue a buscar a Trump. A mí me impresiona el primer momento cuando ella va incluso a saludarlo, a tenderle la mano, ¿no? Que es una actitud de aplomo y seguridad en ese sentido. Y por lo tanto, me parece que logró mostrar su fortaleza en el discurso y en lo paralingüístico, en los gestos, ocultó algunas de sus debilidades o las debilidades, como por ejemplo el tema migratorio, que yo creo que efectivamente ella estuvo a cargo y se puede endilgar algo de los errores en ese sentido que se pueden haber cometido. Y de alguna manera los eludió bien, no se notó. En cambio, Trump se notó, además, en mi opinión, de mucho más tenso. Sus debilidades fueron apreciables, como en el caso que he citado, que es lo de la cuestión de la ingesta de mascotas, o cuando se habló en otro momento de los mítines, como decía, o incluso cuando dijo que los gobernadores demócratas en Estados Unidos aprobaban el infanticidio o iban hacia el infanticidio una vez del recién nacido. Se sobrepasó en varios puntos y fue de alguna manera expuesto y descubierto por Kamala o incluso los entrevistadores. Lo que viene ahora es enfocarse en los 7 estados bisagra, los swing states, donde se decide la elección, porque hay una cuarentena de estados que tienen más o menos definido a favor de los demócratas o de los republicanos. Y en esos 7 estados se juega, y se ha jugado en las últimas elecciones, el triunfo. ¿Qué deberíamos esperar de aquí en adelante en los 57 días, me parece, o 56 días que quedan a la elección al 5 de noviembre en una candidatura y otra a partir de lo que demostraron ayer? Bueno, desde luego que hay algunos hitos. El 1 de octubre vamos a ver contendiendo a los vicepresidentes, que como dice la literatura, está a un latido del despacho Oval. Y como en Estados Unidos también hay varios presidentes que han muerto en el cargo, algunos incluso en magnicidio, yo creo que hay que colocarle atención a ese evento que es el 1 de octubre. Luego, además de eso, yo concuerdo que se trata de 7 estados que son cruciales. Esta va a ser una elección que se va a definir tengo la impresión, no por escasos votos, en 7 estados, más algunos otros 3. Los tradicionales bisagras son 7, pero hay 3 donde también hay un rango de indecisión que van a tener que mirarlo. Entonces yo diría que sobre 10 estados, aun cuando tiene razón que son los 7 los bisagra, finalmente sobre 10 estados se va a concentrar esta campaña. No vamos a ver grandes despliegues de mítines y concentraciones, por decirlo así, ni en Alabama, republicana, ni lo vamos a ver en California demócrata o en Nueva York demócrata. Lo vamos a ver precisamente en esos 10 estados donde hay mayor indefinición y donde tienen que hacer esfuerzos importantes. Por ejemplo, para Kamala Harris, lograr que los afroamericanos varones de Georgia o Carolina del Norte terminen votando por ella, o las áreas suburbanas de las grandes ciudades que de alguna manera le den el voto a Trump, si lo pensamos de esa perspectiva. Gilberto Aranda, doctor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, como siempre un gusto y muchísimas gracias por atendernos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y Santo Tomás se vincula en todo Chile a través de una red de agentes transformadores que generan impacto en los territorios. Comprometidos con la vinculación con el medio, la investigación y la innovación, despiertan la grandeza en todo Chile. Conoce su impacto en santotomás.cl. Esto es Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Santo Tomás, tú puedes. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente.
Duro calendario, durísimo, pero más que el calendario, ¿sabe que lo duro es el nivel de juego de nuestra selección? Lamentablemente, porque la cancha es una cosa, los árbitros son otras, los entrenadores son otros, el calendario es otro, los rivales. Pero cuando uno quiere cocinar tiene que tener buenos ingredientes. Aquí, en parte, estamos con un nivel comparativo de generación, claro que es muy injusto, pasamos de una generación ultra competitiva y ultra talentosa y que jugaba muy bien el equipo, a una que tiene que formarse, y no nos queda más que tener un poco más de paciencia a que vayan madurando estos muchachos que estuvieron muchos de ellos muy taponeados. Lo que no quiere decir que puede haber errores del técnico, lo que no puede decir es que el fútbol chileno es un desastre, es cosa de ir a las canchas los fines de semana los que vamos, es un desastre, es un espectáculo pobre, dramático, inseguro, lleno de informalidades. Yo no soy un experto en eso, pero por lo que se sabe, entonces parece que el problema es mucho más amplio que el partido de ayer con Bolivia y mucho más profundo de nuestro fútbol. Estábamos sesgados quizás por los talentos rutilantes de los Alexis, de los Gary, de los, qué sé yo, de los Vidales, en fin, suma y sigue. Pero esta es nuestra realidad y con ella hay que bregar en vez de ponerse a echar gente a diestra y siniestra. Yo soy un hincha, yo no soy experto en nada. ¿Qué le queda a la selección chilena a la misión a ir al Mundial 2026? Está más fácil que nunca, si eso es lo más triste. Por la cantidad de equipos que clasifican. Me parece que me corríjanme si estoy mal, 6 más un repechaje. Creo, o 5 de un repechaje, yo creo que es 6 más un repechaje, creo, me corrigen si es que estoy mal. 6 más un repechaje de 10, o sea, si no clasificamos, realmente, bueno, en fin. Pero viene Brasil y Colombia. ¿Qué me dice usted? Brasil acá, Colombia, suponemos que en Barranquilla, como jugó Argentina ayer que perdió. Viene muy difícil la cosa, pero no viene, insisto, en el calendario. Vienen los estadios, viene el fútbol, viene la organización, viene una industria muy paupérrima en Chile que es el fútbol. Ya, hablemos de otra cosa mejor por hoy día. El tiempo para mañana jueves 20 grados, para el viernes 23, sábado 25. Está parejito, 20, 25, agradable. Nubes recién sábado y domingo, despejado y un poco parcial domingo y lunes, con máximas de 23 y 22 grados, muy agradable, muy primaveral, y las mínimas también irán aumentando mañana 4 hasta un domingo que tenga una mínima de 7. Por lo tanto, en la ecuación completa, aquí no está el problema, porque esto es agradable en Santiago, acercándose del 18. A propósito del 18, sinónimo de fiesta, sinónimo de la Pampilla, entre otras, la Municipalidad de Coquimbo informó esta tarde la parrilla de artistas por día de la Pampilla 2024, uno de los eventos más famosos y tradicionales en nuestro país en las fiestas patrias. La fiesta más grande de Chile se celebrará desde el martes 17 hasta el sábado 21 de septiembre y contará con 2 escenarios, la Pérgola y el Principal, ubicados en la explanada de la Pampilla y por donde pasarán músicos de nivel internacional. De esta forma, artistas como Chris MJ, Damas Gratis, Red Mar Eye, Amar Azul, Américo, los Atletas de la Risa estarán presentes en la tradicional fiesta de 18. Así que la invitación está hecha y nosotros nos despedimos. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.